Y esta mañana, mis hermanos, estaremos considerando el último de los mensajes de Jesús a esta iglesia en la Odisea, la cual muchos consideraban que era la peor de las 7 iglesias. La ciudad de la Odisea fue fundada en los años 265 a 241 a.C. y fue fundada por el gobernador Antíoco II, quien le dio el nombre a la ciudad en honor a su esposa, Laodice. Está ubicada esta ciudad a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Aquí, si ven en el mapa, hay unas ciudades hermanas muy cerca. Está Colosas, que conocemos, estaba a unos 15 kilómetros, y estaba Hierápolis a unos 10 kilómetros al norte. Esta ciudad estaba ubicada estratégicamente porque allí había una unión de unas 3 vías o carreteras, lo que hizo de esta ciudad un centro comercial y administrativo muy importante en la época. Miren, 3 hechos que se conocen de esta ciudad, digamos que arrojan una luz sobre el contenido del mensaje de esta carta. 3 cosas. Primero, era una ciudad de banqueros y de transacciones monetarias. Lo que hizo de esta ciudad que fuera, algunos dicen, excesivamente rica por el dinero que manejaba. Se dice que cuando dicha ciudad pasó por un terremoto en el año 60 después de Cristo, quedó parcialmente destruida, ellos, como eran tan ricos, no quisieron aceptar la ayuda de Roma. Dijeron, nosotros, de nuestro bolsillo, vamos a levantar la ciudad. Esa era una característica. Segundo, era conocida por su lana negra, suave y brillante. Es interesante, pero obviamente no podemos contar toda la historia, pero hay muchos medios para que ustedes averigüen, conozcan de ello. Pero ellos se hicieron famosos por esa lana negra, y obviamente hacían vestidos muy especiales, alfombras finísimas, y cuya comercialización tenía una gran demanda. Ese era otro aspecto. Y el tercero, era conocida por su centro de medicina antigua. De hecho, se dice que esta ciudad era famosa a causa de un colirio para los ojos débiles. Han desarrollado ese producto y era exportado a todo el mundo greco-romano, Grecia y Roma, conocidísimos por estos detalles. ¿Qué más podíamos decir? Tenían la mejor comida, el mejor entretenimiento, con sus 2 teatros, su estadio, un gran gimnasio. Sus ciudadanos vivían en casas grandes. Era una comunidad exclusiva y privada. Y todo esto hizo de la Odisea una ciudad arrogante y entregada a los placeres. Y esto también contagió a la iglesia, como lo vamos a ver. En cuanto a la religión, creo que ya todos sabemos qué vamos a decir, ¿no? Como todas las iglesias, era politeísta, ¿sí? Muchos dioses. Al parecer, Zeus
era el dios patrón de la ciudad. Y hay algo interesante, el texto no sugiere que esta iglesia haya sido víctima de persecución por parte de los paganos. No se habla que los persiguieran. Igual había una buena colonia judía, y recuerda que las otras iglesias, las otras cartas nos mencionaban que los judíos eran opositores a ellos, pero aquí no se menciona nada de ello. Esto puede significar que el evangelio que ellos predicaban y su forma de vida no representaban una amenaza para la comunidad judía. Así es que no se dejaron sentir. Ahora, respecto a la iglesia como tal, no hay ninguna información en relación con su fundación. Seguimos la misma teoría que hemos comentado con las otras iglesias. Ella es producto o fue producto del ministerio de Pablo, que se menciona ya en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Algunos piensan que Epafras, ¿recuerdan a Epafras? Era un discípulo de Pablo que estaba en Colosas, que posiblemente él fue el fundador. Como vimos en el mapa, Colosas estaba muy cerca de allí de los. Muy bien. De modo que fue a esta congregación que Jesús escribe esta carta a través de Juan. Los invito a que me acompañen allí a leerla. La encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 14 al 22. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está bien, pues hacen ese texto. Interesante, ¿verdad? Y fuerte. Vamos entonces a ver 6 puntos. Y hablamos de 6 puntos porque en este caso no hubo enojo. El título que le hemos dado a este mensaje es un llamado a dejar la tibieza. Y nuestra idea principal es la siguiente: la clave para dejar atrás la tibieza espiritual es buscar fervientemente una comunión auténtica con el Señor y así experimentar la riqueza espiritual que solo Él puede ofrecer.
Comenzamos entonces con el receptor de la carta. Dice, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Una vez más, la frase hace alusión al pastor de esta iglesia. Algunos sugieren que Arquipo, que también era un discípulo de Pablo, lo menciona en algunas de sus cartas, podía ser el pastor, porque hay un documento también que se encontró en el siglo IV, un documento eclesiástico, que lo mencionan a él, Arquipo, como obispo en la Odisea. Bien, comencemos entonces con nuestro primer punto, la descripción del Señor. Cómo Jesús, el emisor de esta carta, se describe a sí mismo antes del mensaje. Encontramos dos títulos allí divinos. Primero, Jesús se presenta como el siempre veraz y confiable. Versículo 14, allí, la parte B, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así se presenta. La palabra amén. Muchos separan ese amén de el testigo fiel y verdadero. Pero después de analizar y estudiar todo el contexto, vemos que el testigo fiel y verdadero es simplemente la explicación del amén. No sé si con esto, como que, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que quiere decir con ello? Bueno, esa palabra amén proviene directamente del hebreo y es usado como un título para hablar de Dios. Vamos allí a Isaías para mirarlo. Isaías 65, 16. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. A ver, aunque digamos que en el español no se visualiza, la traducción literal de la frase el Dios de la verdad, que veíamos aquí en Isaías, en hebreo es el Dios del amén. Ahora sí ya vamos a comprender, es el Dios del amén. O sea que la palabra amén proviene de la palabra hebrea que significa verdad, confirmación, certidumbre, y se refiere a lo que es firme y estable. Entonces, el amén, Jesús sería, considerando el amén así, la personificación de la verdad. Por varias razones. En primer lugar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la esencia manifiesta de todas las cosas. En segundo lugar, dice que el testigo fiel y verdadero. O sea, todo lo que Él dice es verdadero, es veraz. En cuanto a Dios, en cuanto a los hombres, en cuanto al mundo, en cuanto a las iglesias. No hay un testigo más confiable
en todo el universo de aquel que ha estado allí desde el principio. Y tercero, Él es el amén, porque todos los propósitos y todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Váyanme leyendo 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. En segundo lugar, Jesús se muestra aquí, se presenta como el origen, como decir el jefe de todas las cosas. Dice aquí en nuestro texto, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesús, entonces, mis hermanos, es el principal de todas las cosas, porque todas las cosas proceden de Él. Pablo lo dice de la siguiente manera aquí en Colosenses 1, 15, 16, los versículos conocidos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En resumen, Jesús se presenta aquí en esta última carta, se presenta como la verdad encarnada y como el origen de todas las cosas. Y era necesario que esta iglesia escuchara esos títulos de Jesús, sobre todo por la forma como ellos estaban llevando su iglesia bajo una mentira y también por su actitud arrogante que tenían a causa de las riquezas. Así es que vamos al segundo punto, es el reproche. Dijimos, esta iglesia no hay ni un enojo. Bien, el reproche. Recordemos nuestra idea principal. La clave para dejar atrás la tibieza espiritual es buscar fervientemente una comunión auténtica con el Señor y así experimentar la riqueza espiritual que solo Él puede ofrecer. Jesús entonces allí hay un reproche, hay dos aspectos generales. Dos críticas. Primero, punto A, Jesús critica a la iglesia por su tibieza espiritual. Su tibieza espiritual. Miremos versículo 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese estado espiritual de ellos es descrito aquí en estos versículos con una realidad muy conocida para ellos. El suministro de agua para la iglesia aquí en la Odisea era muy particular. Resulta que
el agua provenía de las montañas, la parte de arriba, pero quedaba muy distante. Entonces ellos hicieron un acueducto y el agua fría que venía de las montañas, cuando llegaba allí a la ciudad, ya era como tibiecita por el proyecto. De igual forma tenían aguas termales o agua caliente, ¿verdad? Y eso lo utilizaban para ejercicios, relajación, pero también venía distante. Entonces, cuando llegaba allí el agua caliente, también llegaba tibiecita. Entonces, Jesús utiliza ese caliente, frío, tibio, porque ellos entendían de qué estaban hablando o cuál era la idea de este mensaje. Entonces, al no ser el agua suficientemente caliente, o sea, termal, o sea, no podían relajarse ni rehabilitar, utilizaban esas aguas termales para rehabilitar. Y al no ser lo suficientemente fría, no podía refrescar. Por eso, los habitantes de la ciudad encontraban el agua repugnante para tomar, para vivir. Y esa condición constituye un punto de comparación con la condición espiritual de aquella iglesia. Ahora, ¿qué significa de que eran tibios? Creo que la palabra clave la encontramos aquí en el versículo 19. Cuando Jesús le dice, 19 en la parte de, sé pues celoso y arrepiente. La idea es que esta iglesia no presentaba ningún tipo de pasión o de celo por causa del reino de Dios. Así, no les importaba. Al parecer, el materialismo estaba apagando ese celo por Dios y por su gloria. Como eran tan ricos, entonces esto los distraía y los apartaba. Así que no había allí ningún tipo de celo ni moral ni doctrinal, como lo había ¿en qué iglesia? En Éfeso. Allí sí tenían un gran celo moral y doctrinal. O sea, ellos no mostraban ningún tipo de pasión, de celo, de entusiasmo, de urgencia, de emoción, de devoción, de sacrificio, de visión, de entrega, nada. Se trata entonces de la típica característica de muchas iglesias y cristianos que demuestran más celo por cosas de menos importancia que por el reino de Dios y su avance. Y así como era desagradable esas aguas tibias de la Odisea, así también la temperatura espiritual de esta iglesia provocaba repugnancia en Jesús. Además, también Jesús la critica, punto B, por su actitud arrogante. Primero, por su tibieza espiritual. Segundo, por su actitud arrogante. Versículo 17 dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. De nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia, a pesar de su actitud pasiva, arrogante, ellos creían que estaban bien. ¿No? Por lo menos nos congregamos, estamos bien. Creían que estaban bien, presumían
que espiritualmente también eran ricos, así como lo eran materialmente. Esto a la vez dio que a la iglesia le daba una sensación de seguridad la parte económica, porque tenían mucho dinero. Y le daba seguridad, como si la salud espiritual fuera resultado de la abundancia de bienes materiales. Pues creían que como tenían dinero, espiritualmente también estaban bien. O también pensaban que las muchas riquezas era la evidencia del favor de Dios. Dios nos trataba con las riquezas. O sea, estábamos haciendo las cosas bien. Pero ¿cuál era su verdadera condición espiritual? La lamentable condición de esta iglesia se resume aquí en la carta de Jesús con 5 adjetivos: miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Muy fuerte. La carta más fuerte de las 7 que hemos estudiado. Y sobre esto quisiera resaltar 3 cosas. Primero, uno, debió haber sido muy chocante para estas personas escuchar de Jesús que eran pobres. Les digo ya, pobres. Sabiendo que la iglesia era muy rica materialmente. La realidad es que aunque sus bolsillos estaban llenos, sus corazones estaban vacíos. Se les olvidó lo que dice el profeta Isaías, allí en Isaías 66, 2. Dice: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. La realidad es que los verdaderos bendecidos o los bienaventurados son los de pobre espíritu. Así que, por no tener un espíritu humilde, eran pobres y desventurados ante los ojos de Dios. Y en este sentido, obviamente era opuesto a la iglesia en Esmirna. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué digo esto? Que era opuesto porque eran pobres materialmente, pero ricos ante los ojos de Dios. Segundo, debió ser chocante para ellos y humillante que Jesús dijera que esta iglesia estaba desnuda, sobre todo cuando consideramos que ellos vestían bien. ¿Recuerdan? La lana negra brillante, ellos hacían vestidos elegantes. Entonces, debió chocarles eso. ¿Cómo nos dice que estamos desnudos si nuestras ropas son de marca? ¿Cómo dice Jesús? Pero Jesús, el testigo fiel y verdadero, les dice que aunque estaban cubiertos externamente con ropas finas, espiritualmente estaban desnudos y expuestos a la vergüenza. Eso demuestra una vez más que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Él ve el corazón. Y 3, debió haber sido chocante también para esta iglesia que Jesús dijera que estaban ciegos. Pues como vimos en la introducción de esta ciudad, había desarrollado un colirio famoso para los ojos. Es como si Jesús les dijera: qué raro que en un lugar donde muchos vienen a ser curados de la vista, esta iglesia prefiera la ceguera espiritual. Así que la tibieza, mis hermanos, de esta iglesia había, digamos,
cerrado los ojos a la realidad del pecado. Se consideraban que estaban bien. Así que los miembros de esta iglesia eran ricos en orgullo, pero pobres y desventurados en su vida espiritual. ¿Y saben qué es lo más triste de este cuadro? Que con su actitud arrogante estaban dejando a Jesús fuera de la iglesia. Versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia se había vuelto ineficaz porque al creer ellos que estaban bien espiritualmente, sus miembros habían cerrado la puerta, dejando afuera al verdadero proveedor. En creer Jesús afuera de la vida de la iglesia. Imaginémonos a una iglesia que se identifica como cristiana, reunida, y pronto Jesús llama aquí a la puerta, y cuando le preguntan quién es él, y él se identifica, le dice, no, ahorita no, nos vemos después del culto. No era afuera. Ellos se jactaban entonces de su autosuficiencia y actuaban como si no necesitaran del Señor. Lo habían dejado afuera. Ya no estaban andando en la fe y en la confianza del Señor. Sin Él no había nada. Esto nos lleva entonces a la exhortación, al tercer punto. La exhortación. Una vez más, recordemos la idea principal. La clave para dejar atrás la tibieza espiritual es buscar fervientemente una comunión auténtica con el Señor y así experimentar la riqueza espiritual que solo Él puede ofrecer. Y es impresionante, mis hermanos, ver la misericordia de Jesús. Porque Él pudiendo destruir esa iglesia tibia y arrogante, en cambio el Señor lo que hace es exhortarla. ¿Cómo la exhorta? Primero les dice que busquen sus riquezas espirituales en Jesús. En Jesús. Dice el versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. O sea, no podemos entrar en el detalle ya de cada declaración, sería muy extenso, sino solo de manera general reiterar que ellos eran pobres espiritualmente y que estaban desnudos y ciegos delante de aquel que todo lo sabe y todo lo es posible. Y solamente en un lugar podían encontrar lo que necesitaban. No en sus riquezas materiales, sino en Jesús mismo. Pues les dice allí que de mí compres. Jesús también nos exhorta, punto B, que acepten la disciplina amorosa. Versículo 19. Yo reprendo y disciplino
a todos los que amo. Esta, digamos, severa reprensión no es más que la expresión de ese profundo afecto paternal que nos iba a llevar o que nos llevaría al arrepentimiento. De hecho, esto es una alusión a Proverbios 3:12. Dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Como si Jesús le dijera, mire, de veras, yo los amo a esta iglesia. Y estoy preocupado y al mismo tiempo estoy enfadado con ustedes, pero quiero ayudarles. Por lo tanto, acepten mi corrección. ¿Cuántas veces el Señor aquí a través de su palabra nos exhorta a corregir nuestras fallas y errores? ¿Cuántas veces obedecemos realmente? Eso es una pregunta importante. Jesús también exhorta, punto C, a que enciendan la pasión en sus corazones. Dice aquí mismo, versículo 19. Dice, sé pues celoso. Jesús quería ayudarles a que ellos fueran celosos o apasionados por las cosas de Él, de su reino. Y si ellos se disponían a recibir esto, pues Jesús les hubiese dado celo y pasión por su espíritu, por su palabra. Pero vamos más adelante, ¿qué pasó? Porque también nos exhorta, punto D, a que se arrepientan. Le dice allá en el versículo 19, y arrepiéntete. Jesús les recuerda que para cambiar su rumbo, para cambiar su dirección, debían arrepentirse. Es decir, cambiar de mente. Y esto nos recuerda que el arrepentimiento no es algo que hacemos solamente en el momento en que conocemos al Señor, nos arrepentimos en ese momento de regeneración. No es solamente en ese momento. Es constante. Es algo que humilde y continuamente hacemos cada vez que somos confrontados con algo que debemos cambiar. Ahí nos debemos arrepentir. Partimos de cuando puso allí sus 95 tesis. Al comienzo, él dice esta palabra, esta frase. Toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si dejas de arrepentirte, empezarás a ponerte tibio. Así que, con su actitud, esta iglesia había dejado a Jesús afuera. Pero él, Jesús, tierna y misericordiosamente, seguía tocando para entrar a la iglesia, en los corazones de estos miembros. Y sí, es asombroso que Jesús haya sido impedido de entrar a su propia iglesia. Pero todavía es más asombroso el hecho de que él seguía tocando. Esto nos lleva al cuarto punto, a la advertencia. Vemos el versículo 16. Así
puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la advertencia. Te vomitaré de mi boca. Esa tibia iglesia debía buscar un cambio de temperatura. De lo contrario, serían vomitados de la boca del Señor. Es interesante notar que la frase griega no dice te vomité o ya es un hecho que te vomitaré, sino que dice estoy a punto de vomitar. ¿Qué significa entonces vomitarnos de su boca? No necesariamente significa que Jesús cerraría la iglesia, pero sí significa que la rechazaría y en lugar de seguir tocando, la dejaría sola. Créanme, no a mí sino a la Biblia, que no hay una cosa peor para una iglesia cristiana que estar sin Cristo. No hay nada. Y viene entonces la promesa, punto número 5, la promesa. Dice el versículo 21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ahora bien, ya sabemos cuál fue la advertencia de Jesús. En el caso de que esta iglesia no se arrepintiera. ¿De acuerdo? Pero ¿hay en la carta acaso algún incentivo para animar a esta iglesia de la Odisea? ¿Hay algún incentivo después de todo lo que ha dicho? Claro que sí. Una vez más el Señor promete grandes cosas a los vencedores. Y recordemos esto. ¿Quiénes son los vencedores? Y no lo olviden. Esto es una frase clave de toda la serie. ¿Quiénes son los vencedores? Está allí en el Apocalipsis 2:26. Dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Ese es el vencedor. El que guarda mis obras hasta el fin. ¿Y qué les prometió Jesús a ellos? Que se sentarán con él en su trono. Esto se refiere básicamente a compartir la gloria de su reino. Los vencedores reinarán con Cristo. Así que cuando triunfemos, por invitación de Él, ocuparemos un lugar junto a Él. De promesa. Si venimos a Jesús en fe, Él perdona nuestros pecados y sana nuestras vidas. Si venimos a Él con un corazón humilde, Él nos sienta a su mesa. Si venimos a Él, nos sienta con Él en su trono. Ese es un rey muy, pero muy generoso. Finalmente Él hace un llamado. Punto 6. Recordemos la idea principal. La clave para dejar atrás la tristeza espiritual es buscar fervientemente una comunión auténtica con el Señor y así experimentar la riqueza espiritual que solo Él puede ofrecer. Dice el versículo 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, la carta termina con el llamamiento general que Él hizo a todas las iglesias. Todas las iglesias, no a las 7, todas
las iglesias, ahí estamos nosotros, aquí como nuestra iglesia, de prestar atención a lo que Jesús dice por medio de su Espíritu. Mi estimado hermano, estimada hermana, ¿dirías que tu relación con Jesús es fría? ¿O en realidad no importa? ¿Es tibia? ¿O eso no importa? ¿O es ferviente o apasionada? Tristemente, sucede que nos acomodamos tanto a estar tibios que solo nos comparamos con los fríos. Allá están los fríos. Pero nosotros somos tibios. No reconocemos. ¿Qué cosas impiden que tengas fervor, pasión por Dios, por el Señor? ¿Qué cosas impiden? ¿Lo material? ¿Algún pecado oculto? ¿Una raíz de amargura? ¿Qué áreas de tu vida carecen de un sentido de cambio urgente? Hermano, hermana, despierta, porque los tibios serán vomitados. Y como iglesia, en general como iglesia, ¿dirías que esta iglesia es fría, tibia o caliente? Tristemente, la tibieza es lo que caracteriza a muchas iglesias hoy en día. Iglesias donde la opinión de los hombres vale más que la opinión de Dios. Iglesias grandes, ricas, lujosas, pero desprovistas del poder del Espíritu Santo. No hay pasión, no hay celo, no se estudia, no se ora, nada importa, no se arriesga, no les importa si la gente se convierte o no. Él está afuera llamando, ofreciéndonos darnos visión y enriquecernos de verdad. Ese es un momento de reflexión para nosotros, hermanos. ¿Es Jesús bienvenido en tu vida? ¿Es bienvenido en tu hogar? ¿Es bienvenido en tu iglesia? ¿Es bienvenido cuando te dice algo que no quieres oír? Digo esto porque a veces, mis hermanos, decimos que con nuestra actitud decimos algunas cosas. Es bienvenido, sí, siempre que me diga cosas bonitas. Pero si Él dice, mira, te reprendo, entonces lo dejamos afuera. Quiero concluir esta serie. Permítanme recordar la pregunta que hicimos al comienzo de la serie, si la recuerdan. Dijimos, si a cada uno de nosotros se nos pidiera que hiciéramos un listado de criterios para determinar las cualidades de una buena iglesia, ¿cuáles serían esos factores determinantes o que determinarían si una iglesia es buena o no? Y después de esta serie, ya tenemos suficiente material para hacer ese listado con un propósito de reflexionar sobre ellos. No obstante, permítame compartir unos minutos estas observaciones generales. Mis hermanos, las condiciones de estas 7 iglesias que vimos durante la serie existen hoy también. Han existido siempre. ¿Con cuál te identificas? ¿Con la de Éfeso,
que era celosa de la verdad, de la moral, pero que se les apagaba el amor entre sus hermanos. No te identificas con la de Esmirna, que fue fiel hasta el final, a pesar de ver morir a su propio pastor. Con la de Pérgamo y Teatira, que aunque fueron fieles al nombre de Jesús y serviciales, quisieron ser más tolerantes que el Señor. O te identificas con la de Sardis, que solo tenía reputación de estar viva, pero estaba muerta, aunque unos cuantos se mantuvieron fieles. O con la de Filadelfia, la iglesia que retuvo la palabra del Señor y aprovechó todas las puertas que el Señor abrió. O con la de la Odisea, que estaba tan confiada en sí misma, pero que su condición era de tibieza espiritual. Querida iglesia, preguntémonos, ¿estamos siendo fieles al encargo? Las tentaciones a seguir al mundo son cada día más fuertes por la constante y atractiva invitación a participar de los placeres de la vida. Por eso, mis hermanos, les invito a que, terminando esta serie, como parte de la aplicación, que oremos. Oremos por nuestra iglesia. La respuesta está en el poder del Señor. Yo quisiera ver estas sillas llenas. Yo quisiera que comenzara el servicio a las 10:30. Yo quisiera tantas cosas y he orado y le he pedido al Señor, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de la iglesia? ¿Estamos haciendo la cosa mal? Estamos tibios, Señor. Ayúdanos, dirígenos, guíanos para hacer las cosas bien. Y que sintamos, mis hermanos, que sintamos al Señor. Yo hablo cada momento, hablo de esa comunión con el Señor. Y yo pregunto, ¿la tenemos en la semana? Oramos, leemos la palabra, pensamos en nuestros hermanos, tenemos allí un separador de libros, llamamos, oramos por esa persona, o simplemente esperamos el domingo y si acaso no se me presenta alguna cosa, no voy a la iglesia. No importa llegar tarde. Es para el Señor, no es para el pastor. Y aquí, después de esta serie, mis hermanos, Dios me ha puesto a mí a reflexionar más en esta semana. ¿Qué es de nuestra iglesia, mis hermanos? ¿Cómo la identificamos? ¿Y qué pide el Señor de nosotros? Yo he dicho, tenemos el gran privilegio de tener un sitio donde congregarnos, donde escuchar palabras, sana doctrina. Sin embargo, somos niños y no nos importa. Esa es la reflexión, mis hermanos. ¿Cómo puede esta iglesia vencer esas tentaciones? La respuesta es en el poder del Señor, como dice Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Señor, gracias Señor por hablarnos a través del mensaje de la iglesia de la Odisea.
Reconocemos, Señor, que sin ti somos pobres, ciegos, y estamos desnudos. Y que solo en tu presencia encontramos la verdadera riqueza espiritual. Te pedimos, Señor, que avives nuestro corazón, nos llenes de tu fervor y nos transformes para vivir en completa fidelidad a tu llamado. Ayúdanos, Señor, a abrir la puerta y a tener una comunión íntima contigo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.